Ahí ya inició nuestra grabación, ¿sí? Entonces vamos a ver esta parte que nos dice que el segmento de la barra AB es una sección tubular con un diámetro externo de 1.5 pulgadas y un espesor de pared de 0.125 pulgadas, ¿sí? El segmento BC es un eje sólido, perdón, una barra sólida con un diámetro de 0.75 pulgadas. Nos pide determinar el esfuerzo normal en cada segmento, ¿sí? Entonces aquí tenemos una fuerza aplicada en el punto B de 48, 4.800 libras y otra de 2.800 libras en esta dirección, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, aquí tenemos un apoyo fijo, por así decirlo. Por lo tanto, aquí tenemos una reacción horizontal, llamémoslo AX, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las reacciones haciendo sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces, voy a colocar AX más 2.800 libras que están aplicadas en el punto C menos 4.800 libras es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a 2.000 libras, ¿sí? ¿Y en qué dirección? Como nos dio positivo, significa que va en la dirección que hemos asumido, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí colocamos 2.000 libras. Muy bien. Entonces, ahora en el punto B tengo un cambio en el área, ¿sí? El material es el mismo, entonces esa condición no se cumple y tengo una carga puntual, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que hacer un corte antes y después del punto B, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer ahora, me voy a ir por tramos, ¿sí? El tramo AB. Muy bien. Tal vez alguien se preguntará por qué en el ejemplo anterior no determinamos la reacción y directamente nos fuimos a hacer los cortes, porque en el ejemplo anterior estábamos en las cargas, estaban en equilibrio, ¿sí? Entonces aquí la reacción es lo que hace el equilibrio, ¿sí? O sea, las fuerzas, si las fuerzas suman cero, entonces no es necesario colocar una reacción. Entonces para el tramo AB voy a colocar, recuerden que es una sección tubular y aquí tengo 2.000 libras y aquí tengo la fuerza de la barra AB. Para ello voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces, menos fuerza AB más 2.000 libras es igual a 0. Creo que ya es como muy, muy obvio, muy fácil ya ahora determinar las fuerzas internas, considerando que únicamente son cargas puntuales. Muy bien, entonces yo ya tengo esto. Ahora vamos a pasar a determinar el área de la figura porque ya conocemos su fuerza interna. Ahora nos interesa determinar el área. No nos la están dando, sino nos están dando datos. Entonces, para el área, ¿sí? Si es una sección tubular, nos dicen que el diámetro externo
de externo es 1.5 pulgadas. Ahora lo voy a colocar del otro lado. 1.5 pulgadas. Y que tenemos un espesor de pared, ¿sí? El espesor de pared es, por ejemplo, digamos cuando ustedes están en AutoCAD y le dan y tienen un círculo y le dan offset, cuando le dan offset le colocan un 0.125 hacia adentro, ¿sí? Ese es el espesor de pared que está alrededor de todo el diámetro. Entonces, si yo quiero determinar el diámetro interno, tengo que utilizar el diámetro externo menos 2 veces el espesor de pared, ¿sí? Porque a mí me interesa esta longitud, la interna. ¿Por qué? Porque le voy a restar la parte grande a la parte pequeña, que es como la que no existe, para formar esta parte que estoy asurando, ¿sí? Entonces, para el diámetro interno me quedaría a 1.5 pulgadas menos 2 veces por 0.125. ¿Cuánto nos da el diámetro interno? 1.25. Muy bien, gracias. 1.25 pulgadas, ¿sí? Ahora, si yo quiero determinar el área del elemento, ¿sí? El área, ¿qué tengo que hacer? Área, bueno, coloquemos de solo A. Tengo que restar al área externa o al área más grande el área interna, ¿sí? Lo que sería igual a pi cuartos del diámetro externo al cuadrado, ¿sí? Diámetro externo al cuadrado menos pi cuartos del diámetro interno al cuadrado, ¿sí? O lo que sería igual a pi cuartos de diámetro externo al cuadrado menos diámetro interno al cuadrado, ¿sí? Cada uno al cuadrado y se restan, ¿sí? Muy bien. Entonces solo voy a bajar un poco que me quedé sin espacio. Y ahora ya puedo sustituir valores. El área sería igual a pi cuartos de 1.5 al cuadrado menos 1.25 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta área en pulgadas cuadradas? Muy bien, 0.53996. Gracias. Seis pulgadas al cuadrado, ¿sí? La diferencia de este ejercicio, por así decirlo, era determinar la reacción y determinar el área, ¿sí? Entonces, ahora ya me puedo ir a determinar el esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo es igual a 2.000 libras partido o dividido 0.5399, ¿sí? Pulgadas al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo? Muy bien, preguntan, ¿por qué
lo tomamos como círculo porque el problema te dice diámetro, ¿sí? Cuando te dicen diámetro es que es una sección tubular, ¿sí? Si te dijeran así como un lado, eh, ahí ya tendrías que ver si es un cuadrado. Muy bien, gracias. Su compañera nos dice que es 3704 punto 4, creo que PSI, o lo que sería igual a 3.70 KSI. ¿Sí? Cualquiera de las dos respuestas está bien. Muy bien. ¿Dudas sobre este tramo o sobre todo el ejercicio? Solo una pregunta, ingeniero, ¿por qué es diámetro externo menos 2, menos por 2, diámetro interno? Porque hagamos de cuenta, como el espesor de pared actúa a lo largo de toda la longitud, entonces aquí tenemos diámetro externo, aquí tenemos T y aquí tendríamos otra T, ¿sí? Entonces esto más el diámetro interno más esto nos daría el diámetro externo. Ah, ya, gracias. Bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tramo, que sería el tramo BC. Ahí tendríamos que hacer un corte, tramo BC. Inge, una pregunta. Sí, decime. ¿Y si hubiera sido de forma de cuadrado, así como usted dijo que nos darían un lado, sería lo mismo, pero con las fórmulas de un cubo, me imagino, o algo así? Sí, digamos que lo voy a dibujar por acá. Digamos que hubiera sido un cuadrado, como en este caso. Tendrías, digamos que la base, como es cuadrado, la base y la altura es la misma. B externo, por así decir, y B externo, ¿sí? Y si tuvieras el espesor de pared, ese actúa en toda la longitud, por así decirlo. Entonces tendrías que restar, al final tendrías que restar las áreas y para ello tendrías que encontrar este interno, ¿sí? Que es igual el lado externo menos dos veces el espesor es igual al tamaño interno y entonces el área sería igual a externo menos a interno, ¿sí? Muy bien, Inge, gracias. ¿Eh? Y siempre sería esto donde actuaría el esfuerzo, ¿sí? En la sección donde está asurado. Muy bien, gracias. Entonces, para el tramo BC, ya nos vamos para la sección que tiene un segmento sólido. Y como empezamos de izquierda a derecha, determinamos ahí esta parte. Entonces tengo 2000 libras, 4800 libras. ¿Sí? Aquí vamos a señalizar que es interno. Y aquí la fuerza BC. Entonces hago sumatoria de fuerzas en X. Es igual a 0, positivo a la derecha. Tengo FBC más 2000 libras menos 4800 libras es igual a 0. ¿Sí? Despejo para FBC y me queda que FBC es igual a 2800 libras en la dirección que asumí. ¿Sí?
Entonces ya con la fuerza interna, ya conozco el diámetro, puedo determinar el esfuerzo y respectivamente el área. Entonces esfuerzo sería igual a 2.800 libras partido el área, que es pi cuartos, de 0.75 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Solo veo que su compañero tiene la mano levantada. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Sí, ingeniero. Una pregunta, ¿las 2000 libras es de AX o es de FAB? Las que Según usamos para el esfuerzo. las que están aquí en el tramo BC, aquí cuando puso las 2000 libras, Ah, esas, o sea, es- ¿esas son de AX o es del tramo FAB? no, son de AX. ¿Sí? Y si se utilizarían las del tramo FAB, sí cambiaría el resultado. Fíjate que para aquí, como estamos haciendo equilibrio y donde hicimos el corte, solo consideramos fuerzas externas. ¿Sí? La fuerza AB es interna, entonces ya no la consideramos más que solo si estuviéramos en ese tramo. Ok, ingeniero, gracias. Muy bien, está bien. Muy bien, gracias. Nos dio 6.337, gracias. Punto 9 PSI, o lo que sería igual a 6.006.34 aproximadamente KSI. Que eran las dos respuestas, es correcto. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre el procedimiento, sobre los problemas? Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Ahora, recuerden que este esfuerzo es AB y este es BC. ¿Sí? Ahora, una pequeña observación. Si yo les dijera cuál es el esfuerzo más grande que ocurre a lo largo de toda la barra, ¿sí? El esfuerzo máximo en toda la barra. Lo que hacemos es utilizar o seleccionar el más grande de los dos, ¿sí? No es que sumemos este 6.34 y 3 algo, no, sino que únicamente seleccionamos el más grande, ¿sí? O sea, 6.34 KS. Esa sería como la única observación, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda para pasar al siguiente ejemplo? ¿No? Muy bien, entonces vamos a pasar al ejemplo número 2. ¿Sí? Bueno, el ejercicio número 2 de hoy. Entonces nos dice que dos segmentos cilíndricos B y C están unidos por medio de una soldadura en el punto B, con la carga que se muestra, 40 kilonewtons y 30 kilonewtons, ¿sí? Ahora
la diferencia de este problema es que nos dice que el esfuerzo normal promedio no debe exceder, o sea, el esfuerzo máximo acá en el tramo AB es 175 megapascales y el esfuerzo máximo no debe exceder 150 megapascales en el tramo BC. ¿Sí? Nos piden determinar los diámetros más pequeños permitidos, o sea, nos piden el diámetro 2 y el diámetro 1. ¿Sí? Aquí nos dan una longitud de la barra. La verdad, eso es un poco o mucho irrelevante. Entonces ya podemos, aquí tenemos siempre un apoyo fijo. Y aquí tenemos una reacción ahí, ¿sí? No importa si el elemento está vertical o horizontal, siempre que las fuerzas tengan la misma dirección o colineales, se puede hacer correctamente, ¿sí? Entonces, lo primero es determinar la reacción. Para ello vamos a sumatoria de fuerzas en Y. Es igual a 0, positivo hacia arriba, perdón. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener a Y menos 40 kilonewtons menos 30 kilonewtons es igual a 0. A Y es igual a 70 kilonewtons y como nos da positivo significa que va hacia arriba. Entonces, cada segmento tiene su propio diámetro, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a determinar? A partir de su propio esfuerzo, ¿sí? Van a haber casos donde nos van a decir cuál es el diámetro de toda la barra, por así decirlo, pero nos lo tienen que aclarar porque la barra tendría el mismo esfuerzo, ¿sí? Entonces nos vamos con el tramo AB. Hacemos un corte. Aquí yo tengo la fuerza de la barra AB. Y aquí yo tengo 70 kilonewtons que corresponden a AY. Y ahí ya puedo hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, positivo hacia arriba. Y me queda que 70 menos FAB es igual a 0. FAB es igual a 70 kilonewtons. ¿Sí? Como queda positivo va en la dirección que yo asumí. Entonces, ahora voy con mi ecuación, ¿sí? Esfuerzo es igual a la carga P partido el área. En este caso, 175 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado es igual a la fuerza 70 por 10 a la 3 newtons partido el área, que en este caso el área serían pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces mi única incógnita sería esto, despejo para ella. Entonces voy a bajar un poco y me queda que el diámetro 1 sería igual a la raíz positiva. Recuerden que es raíz positiva y negativa, pero vamos a sacar únicamente la positiva porque es una distancia de 70 por 10 a la 3 newtons partido pi cuartos de 175 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado. Entonces, newton se simplifica con newton
metro cuadrado pasa al numerador y como está dividiendo, pasa al numerador y con la raíz se simplifica. Entonces nuestra respuesta nos daría en metros. Muy bien, gracias. Sería 0, vamos a colocarlo así, 0.0226 metros, o lo que su compañero nos dijo, 22.57 milímetros. ¿Sí? Generalmente, como estas longitudes o estas distancias son muy pequeñas, sí les voy a pedir la respuesta en milímetros para que la ingresen en su cuestionario, ¿sí? Entonces, aparte de obtener esto, lo tienen que pasar a milímetros, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre este tramo? Pasamos al siguiente tramo, que sería similar, y después pasamos a otro ejercicio. Ingeniero, disculpe, solo una duda. Es que estaba revisando y en el ejercicio anterior ya no se pone si es compresión o tensión. Sí se tendría que, estrictamente hablando, se tendría que colocar, pero si yo le pido el esfuerzo máximo, así de tensión o compresión, o sea, sin indiferente, solo coloca el más grande numéricamente. Gracias. Entonces, vamos a pasar al siguiente tramo, al tramo BC. Muy bien. Me fui mucho. Muy bien, para el tramo BC. Ahora el tramo BC va a tener un diferente diámetro, no solo porque hay una diferente carga externa, sino que porque también tenemos un diferente esfuerzo máximo, ¿sí? Entonces aquí tengo 70 kilonewtons. Aquí tengo 40 kilonewtons. Y aquí tengo la fuerza de la barra BC. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tengo menos FBC más 70 kilonewtons menos 40 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, FBC es igual a 30 kilonewtons y como va en la dirección que yo asumí, es hacia abajo. Muy bien. Entonces, ahora yo ya puedo aquí sustituir valores. Esfuerzo es igual a la fuerza P partido el área. Tengo 150 megapascales. Es igual a 30 kilonewtons. Y ahora el área de un círculo sólido, perdón, sería pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces mi única incógnita es esta. La puedo despejar, similar a como lo hice en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces el diámetro 2 es igual a la raíz de 30 por 10 a la 3 newton partido pi cuartos, raíz positiva, de 150 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos da la respuesta? Muy bien, gracias. Nos da 15.96 milímetros. ¿Sí?
Todos llegamos a esa respuesta. Recuerden que primero nos dio, por así decirlo, por si alguien se queda atrás, nos dio primero en metros y después lo multiplicamos por 1000 para pasarlo a milímetros. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Ingeniero, disculpe, cuando se pueda, puede poner el enunciado, porfa, es que no terminé de copiarlo para saber bien. Si quieres ahorita lo pongo. Ahí está. Muy bien, estamos listos. Muy bien. Gracias. ¿Dudas sobre este ejemplo? Sobre el tramo, no lo coloqué acá, el tramo BC, sobre lo que se desarrolló en el problema. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ya copiamos todo los ejercicios y demás. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a, siempre en el tema de esfuerzos, solo que ahora vamos a ver un esfuerzo diferente, que es el que se le conoce como el esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces vamos a ver una pequeña explicación, una breve definición, y después ya empezamos con los ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es el esfuerzo cortante, ¿sí? Muy bien, el esfuerzo cortante, su definición es prácticamente la misma que el esfuerzo normal, solo que hay una diferencia, ahorita lo vamos a ver. El esfuerzo cortante, voy a dibujar una barra que tiene una sección. Recuerden que yo dibujo barras, pero puede ser cualquier área, ¿sí? Tengo esto, tengo un área, ¿sí? Ahora, para el esfuerzo normal, habíamos quedado claro de que era a 90 gramos. Ahora para el esfuerzo cortante, la fuerza va a ser paralela al área, ¿sí? Entonces, el ángulo que va a haber, por así decirlo, entre cada una de ellas, el ángulo es 0 grados o 180 grados, que la única diferencia que sería es que va en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, ahora nosotros vamos a denominar el esfuerzo cortante con la letra griega tau, ¿sí? Entre paréntesis tau. Creo que ahí va una H de tau, pero no importa. Tau, ¿y a qué sería igual? A la fuerza aplicada partido el área transversal, el área paralela, ¿sí? O sea, la ecuación es la misma. Lo que nos interesa ahora es determinar el área, ¿sí? El área que se opone o que va paralela a ella, ¿sí?
veamos un pequeño ejemplo. Digamos, ustedes, me imagino que en mecánica de fluidos, han visto el ejemplo, o lo que han visto la característica es de un flujo, ¿sí? Digamos que está sobre entre dos placas, una placa que está en movimiento y una placa estacionaria, ¿sí? Aquí lo vamos a colocar, placa estacionaria. Que tiene una velocidad U igual a 0 y una placa en movimiento, ¿sí? Y aquí tienen un fluido con una viscosidad tal, ¿sí? Entonces, una velocidad diferente a 0, o sea que no es igual a 0. Entonces, yo para generar el movimiento, o por así decirlo, que el fluido se mueva a la placa estacionaria, yo aplico una fuerza P en esa placa, ¿sí? Una fuerza ahí. Entonces, el fluido de tener esta posición se va a deformar así, ¿sí? Va a cambiar de esta forma, ¿sí? Uy, perdón. Entonces, el fluido se va a deformar porque el área de contacto, si lo miramos como un tubo, como un cubo, por así decirlo, o una sección, un segmento, ¿sí? Este es el área de contacto de la placa. Y aquí está la fuerza aplicada que produce que el fluido empiece a moverse, ¿sí? Entonces, depende de cuánto el fluido se mueve o cuánto el fluido puede resistir esfuerzos cortantes. Se le conoce como viscosidad, ¿sí? Que es una propiedad, viscosidad, que es una propiedad del fluido que representa la oposición, una propiedad del fluido que se opone a esfuerzos cortantes, ¿sí? Esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, para ello es que se ve la propiedad de la viscosidad, ¿sí? Ahora, dice que tal vez han visto más de algunos ejemplos o de los fluidos que son más viscosos, o sea, los que más se oponen al desplazamiento de esfuerzos cortantes. No sé si han visto, digamos, cuando la miel se cae en la mesa, ¿sí? Y poco a poco la miel trata de expandirse sobre toda la superficie de la mesa, ¿sí? Entonces, un elemento muy viscoso es la miel. Y el menos viscoso, o que en relación se utiliza mucho, o el ejemplo más común, que sería el aceite de cocina o el agua, ¿sí? No sé si en mecánica de fluidos ya empezaron a ver esta parte o esta pequeña introducción. Entonces ya cuando les digan que la viscosidad, ya pueden relacionarlo un poco con los esfuerzos cortantes de resistencia de materiales, ya saben más o menos qué les están diciendo. Sí. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Esta representación o como pequeño análisis se le conoce como flujo de cohete. ¿Sí? Es como un análisis que se hace propiamente. ¿Dudas sobre esto de
mecánica de fluidos o algo así sobre esta propiedad. Ya todos lo copiamos. Muy bien, gracias. Me imagino que ya todo a esta semana o la otra ya lo empezarán a ver más profundo en la clase, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a esta representación. Supongamos que yo tengo un elemento y está entre dos apoyos fijos. ¿Sí? Un apoyo rígido, por así decirlo, muy rígido. Y aquí tenemos una pequeña placa, ¿sí? Y aquí tenemos otro apoyo rígido, ¿sí? En este caso, el elemento que tiene una dimensión, digamos, L, es muy pequeño que llamémosle que esta es nuestra placa. ¿Sí? En este caso, el elemento, al ser muy pequeño, no se comporta como una viga. Lo que significa que no hay flexión, ¿sí? No hay flexión, ¿sí? Entonces, supongamos que yo aplico una fuerza acá, ¿sí? La placa es como más frágil, más, ¿qué les digo yo? Más deformable que los apoyos rígidos, ¿sí? Los apoyos rígidos son como que lo más fuerte que puede existir. Y entonces, si yo aplico una fuerza una fuerza grande, lo que voy a provocar es que el elemento se rompa, ¿sí? ¿Y cómo se va a romper? Digamos, aquí voy a tener nuevamente mis apoyos. Van a quedar unos pedazos de placa en esta sección, por así decir. Y lo demás se va a ir, digamos que va a romperse, ¿sí? Esto es lo que se le conoce como ruptura, por así decirlo. Y la ruptura es por corte, ¿sí? Entonces, ya que el elemento, por eso se llama esfuerzo cortante, porque produce un corte, ya el elemento, cuando el área de contacto o el área que se opone al corte, ¿cuál sería? El área que está en estos puntos y en estos puntos, ¿sí? Lo voy a dibujar un poco por aquí, así, forma isométrica. Aquí. Entonces, supongamos que aquí está mi placa vista desde otra forma. El área que se opone a la fuerza sería esta. Y los esfuerzos cortantes irían paralelos a esa área, ¿sí? Y no solo a esta área de este lado, sino que también irían en la otra que se rompió, ¿sí? Todo depende de cuáles son las áreas que tenemos en contacto, ¿sí? De aquí tal vez no se va a ver mucho porque vamos a estar del otro lado. Pero la voy a tratar de dibujar un poco mejor, ¿sí? Esta área de aquí, esta área también, llamémosle esta área 1 y esta área 2. Aquí también se generan esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, lo importante es ver cómo va a romperse la figura y qué áreas son las que se oponen a ese movimiento. En este caso son estas dos áreas. El área total sería igual al área 1 más el área 2.
¿sí? Porque son las que se oponen. Ya si ya les doy dimensiones, tal vez ya lo sería más obvio. Y el esfuerzo tau, la fuerza P, partido el área total. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Pasamos con un ejemplo, creo que con un ejemplo se va a entender mejor. Sí, ya todos copiamos. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces es este ejemplo. Muy bien. Aquí lo vamos a ver. Nos dice que tenemos en la siguiente placa y tenemos una perforadora que hace hoyos en la placa de acero como se muestra en la figura, ¿sí? El diámetro de la perforadora, que sería esta que tenemos aquí en color, tiene un diámetro de 20 milímetros y genera un agujero sobre una placa con un espesor de 8 milímetros, como se muestra en la figura y en la vista de la sección transversal. Si la fuerza es de 110 kilonewtons, ¿cuál sería el esfuerzo cortante promedio en la placa? ¿Y cuál es el esfuerzo normal en la perforadora? ¿Sí? Entonces, en este caso nos tenemos que imaginar cómo se va a romper el elemento, ¿sí? Digamos que aquí yo tengo un apoyo rígido, ¿sí? Y esto es totalmente rígido. Rígido, ¿sí? O sea, no se va a ver afectado, sino que va a mantener todo en su lugar, ¿sí? Entonces, originalmente yo tengo esto. Cuando ya la perforadora haga el hoyo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a quedar segmentos de la placa. Aquí algo exagerado que está roto, ¿sí? Y acá. Y aquí va a pasar la carga P con la perforadora. ¿Y qué es lo que yo voy a obtener? Una parte así. ¿Sí? Aquí tengo 8 milímetros de diámetro. Y aquí un diámetro de 20 milímetros. ¿Sí? Entonces, como estoy haciendo agujeros, por así decirlo, mi resultado o lo que yo voy a obtener es una parte, un círculo, ¿sí? Entonces, ¿dónde actuaría el esfuerzo cortante en este punto, ¿sí? Digamos como la placa originalmente lo que me va a quedar es una placa con un hoyo, ¿cuál sería el área o dónde sería donde actúan los esfuerzos cortantes, ¿sí? ¿Dónde sería eso? ¿No sería en la figura del cilindro que se acaba de caer, como en el área de afuera? En esta sí, sería muy bien, como su compañero los dice, sería el área, sería la pared del cilindro, ¿sí? Toda la pared del cilindro. Ahí se generarían los esfuerzos cortantes, ¿sí? ¿Tá? O también, si ustedes lo pueden ver acá, también sería este como cilindro que quedó aquí, como tal vez aquí por esto y como lo tenemos partido, no se mira bien, pero aquí también habrían los esfuerzos cortantes, ¿sí?
que las áreas son las mismas, solo depende de qué vistas se está utilizando, ¿sí? No les va a dar diferente esfuerzo si ven de un lado o si ven del otro, ¿sí? Todavía lo voy a colocar un poco así. Ahí creo que ya se ve mejor, ¿sí? Entonces, para ello tengo que encontrar esta área como de la pared del cilindro. ¿Y cómo la encuentro? ¿Sí? Puedo yo colocarla en una forma rectangular, ¿sí? Puedo extenderlas, por así decirlo. Entonces yo aquí tendría 8 milímetros. Y aquí sería la circunferencia, que sería igual a 2pi por el radio, ¿sí? Que en este caso sería 2pi por 20 dividido 2, o sea, pi 20. Entonces esta es mi área de contacto, ¿sí? Ahora, ¿cuánto sería igual mi área? Sería igual a 8 milímetros por 20 milímetros por pi, ¿sí? ¿Cuánto nos da nuestra área en milímetros cuadrados? Miren, Una duda. Ajá, sí, decime. Usted puso 2πr, pero no sería 10, porque el 20 era de diámetro. 2πr. Ah, sí, puse, pero después coloqué 20 dividido 2 para pasar el diámetro a radio. Ah, cierto, es que cabal no miro eso. Gracias, Inge. Ah, bueno, sí. Voy a bajar un poco. Bien. ¿Cuánto nos da nuestra área? Muy bien. 502.65, gracias. Punto 65 milímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora ya puedo determinar el esfuerzo con tau. La fuerza aplicada es 110 por 10 a la 3 newtons, partido 502.65 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, ¿sí? Recuerden que multiplico por 10 a la menos 6 para pasarlo a metros cuadrados. ¿Cuánto nos da este esfuerzo? Muy bien, gracias. 218.84 megapascales, ¿sí? Entonces, para generar los hoyos, la placa está sufriendo un esfuerzo cortante de 284 megapascales, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda sobre este ejemplo, sobre lo que acabamos de ver. Todos llegamos a la respuesta que su compañero nos presentó. Así vamos todos en la misma sintonía.
¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo de esfuerzo cortante. Muy bien. Entonces nos dice que tenemos la siguiente configuración. Tenemos como un tornillo, por así decirlo, de acero que está sobre una placa de aluminio. Y que tiene, la placa de aluminio tiene un diámetro de 0.6 pulgadas. Y sabiendo que el esfuerzo cortante no debería sobrepasar 18 KSI en el acero y 10 KSI en la placa de aluminio, nos piden determinar la máxima fuerza P que puede ser aplicada en la barra, o por así decirlo, como tiene cabeza, por así decirlo, como el tornillo. ¿Sí? Es lo máximo que podemos aplicar. Entonces, en este problema, vamos a ver nuestros datos. Tenemos, lo voy a colocar acá, datos. Tenemos el tau máximo para el aluminio, 10 KSI, y el tau máximo para el acero, 18 KSI. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver en este problema como nos dan esfuerzos máximos, pero solo hay una fuerza P aplicada. ¿Sí? Entonces, yo tengo que colocar una fuerza P que no sobrepase ninguno de los dos esfuerzos. ¿Sí? Como tenemos combinación de materiales, no significa que los dos materiales van a llegar a su máximo esfuerzo. ¿Sí? Uno va a llegar a su máximo esfuerzo y en el otro va a estar un poco abajo del esfuerzo máximo, pero eso es como aceptable, es lo que buscamos. ¿Sí? Buscamos una fuerza que no sobrepase los dos. ¿Sí? Entonces, este es como un poco iterativo, pero tenemos que ver los casos que pueden ocurrir. ¿Sí? Si quieren les dibujo de forma en planta cómo se vería esta parte. Y yo tengo el agujero de acero que tiene 1.6 pulgadas. Y por aquí está el diámetro interno de la placa de aluminio que tiene 0.6 pulgadas. ¿Sí? Y los respectivos espesores que nos van a servir para determinar el área. Entonces, como ninguno de los dos materiales es demasiado rígido, significa que pueden ocurrir, por cada material pueden ocurrir dos fallas. ¿Sí? Entonces, veamos el caso de falla número 1. Caso 1, que sería, aquí independiente, el orden es independiente, pero coloquémoslo de que falla el aluminio, ¿sí? O sea que el aluminio se rompe. ¿Cómo sería eso? Sería que el acero es como demasiadamente rígido o mucho más fuerte, que se pasa llevando, lo voy a colocar acá, digamos aquí están las partes del aluminio que se rompieron, aquí está la barra de acero que se pasa llevando los pedazos de aluminio. ¿Sí? Recuerden que estos pedazos de aluminio, al ser una forma circular, tienen serían a lo largo de los 360 grados. ¿Sí? Serían como que si lo viéramos tal vez en una vista así,
algo así por el estilo, ¿sí? Entonces, en este caso falla el aluminio, el acero se queda intacto. ¿Cuál sería mi área de interés en este caso? Nuevamente sería una sección circular, por así decirlo. ¿Y cómo lo determino? Voy a colocar el espesor del aluminio. El espesor del aluminio 0.25 pulgadas. Y su circunferencia sería igual a 2pi por el radio. O sea, 2pi por 0.6 dividido 2. 0.6 veces pi. .6 pi. Muy bien. Y entonces mi área, en este caso sería igual a 0.25 pulgadas por 0.6 pulgadas por pi. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esta área? ¿Y qué? Solo una pregunta. Ese es el área del aluminio, ¿verdad? Sí, el área del aluminio que se rompe. Muy Sí. bien. Gracias. Muy bien, entonces a su compañero le dio 0.4712 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Entonces yo ya que tengo esta mi área, lo que prosigue ahora es despejar para la fuerza P, ¿sí? Para eso voy a irme a la siguiente página. Entonces, nuevamente voy a igualar al esfuerzo máximo, al tau máximo, que es igual a 10 KSI. Sería igual a la fuerza P, que no la conozco, por 0.4712 pulgadas al cuadrado. Despejo y me da que la fuerza P es igual a 10 kip por pulgada cuadrada por 0.4712 pulgadas cuadradas, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Así es, 10. Creo que nos daría... Muy bien, gracias. 4. Gracias. 4.71. 2. 4.71 kip, ¿sí? Entonces, ya que tenemos este valor, podemos determinar el siguiente valor a partir de este caso. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente caso, donde el aluminio resiste y el que falla es el acero, ¿sí? Entonces, el caso número 2. ¿A qué sería igual? Ah, sí. Ahora el caso número 2 sería igual a
falla el acero, ¿sí? Entonces, ahora en este caso donde falla el acero, tenemos que ver que el aluminio resiste, el aluminio se mantiene intacto. Y aquí quedan unos pedazos de acero. Igual acá. Y aquí nos quedaría únicamente como que los pedazos, la barra de acero que logró pasar, ¿sí? Y la carga P aplicada acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente aquí tenemos como una sección circular, una como un cilindro, donde su área sería igual a, como estamos hablando del acero, tendríamos que utilizar el espesor de 0.4 y la circunferencia, aquí sería 0.4 pulgadas, y aquí la circunferencia sería igual a 2πr, o sea 2pi por 1.6 dividido 2, lo que sería igual a 1.6 pi. Perdón, pi en letra, pi en símbolo. Entonces nuestra área sería igual a 1.60 pi por 0.40 pulgadas, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? ¿Cuánto nos da el área? Solo aquí una pequeña observación. Muy bien, solo aquí corrijamos esta parte. Aquí en el caso anterior, me confundí acá. Aquí como lo que nos pasamos llevando sería de una distancia, como sería el total del, ¿qué les digo yo? El total del, del diámetro del acero, y como el diámetro tiene un diámetro de 1.6, ¿sí? Aquí la distancia, la circunferencia, sería 1.6. Perdón, aquí como el acero es el que pasa rompiendo el aluminio, entonces quedaría un hoyo del diámetro del acero, ¿sí? Entonces corrijamos acá, por favor. Disculpen que me equivoqué acá. Aquí sería 1.60 pi. Aquí también esta área no está correcta. Por favor, corregimos y me dan los nuevos valores. ¿Cuánto sería el área en este caso? Y aquí también cambiaría. ¿Cuánto sería el área acá? Que sería 0.25 por 1.6 veces pi. Muy bien, su compañero 1.257. Gracias. 1.257 pulgadas al cuadrado. Entonces aquí también ya nos cambiaría mucho la respuesta. En este caso, entonces corregimos acá. ¿Cuánto nos daría la carga P con esta área corregida? ¿Sí? ¿Cuánto?
nos daría? Muy bien, ahorita vamos a ver. Fíjate que en este problema, como yo lo que me equivoqué en que tomé el diámetro del aluminio, pero en realidad como el acero es el que se pasa rompiendo, entonces genera un nuevo agujero de 1.6, ¿sí? Entonces genera un nuevo agujero de 1.6 en la placa de aluminio, ¿sí? Eso es lo que me había equivocado y que les había dicho que ese era el diámetro. Veamos, gracias. 12.57. ¿sí? 12.57 kip. ¿sí? Entonces, muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda sobre lo anterior, sobre por qué tomamos el diámetro del acero y no era el del aluminio, pero sí tomamos el espesor del aluminio. Yo tengo una duda, ingeniero. Disculpe. Sí, creo que alguien preguntó. Sí, entonces al final la circunferencia que se tiene que utilizar es el del hoyo que se forma. Sí, como generamos un nuevo hoyo, entonces el hoyo es porque el acero se lo pasa llevando. Ok, muchas gracias. Muy bien. Sí. Gracias. Entonces veamos si este al final queda bien. Sí, digamos como aquí sí creo que sí está bien. Aquí también creo que cometimos el mismo error. Aquí digamos como el acero es el que va a fallar, entonces nos va a quedar en el acero va a quedar la forma del aluminio, la forma de la placa del aluminio. Entonces aquí sería también 0.6. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos daría la nueva área ahora? ¿Cuánto nos daría 0.60 pi por 0.4? Inge, solo una pregunta. ¿Podría volver a explicar por qué 0.6? ¿Por qué 0.6? Sí, Sí. recordemos que el aluminio tiene un diámetro de 0.6 y el acero tiene un diámetro de 1.6. ¿sí? Entonces, como en este caso decimos que el acero es el que se rompe, por así decir, entonces dentro de la barra de acero se van a sobrar, por así decirlo, o se va a generar un nuevo agujero de 0.6 pulgadas. Gracias. La respuesta 0.754 pulgadas cuadradas. Entonces ahora ya puedo despejar para el esfuerzo. Tau es igual a P partido el área. La carga P sería igual a 18 kip por pulgada. 18 kip por pulgada cuadrada por 0.754 pulgadas cuadradas. ¿sí? ¿Cuánto nos da esa área? ¿Cuánto nos da esa carga P? Muy bien, gracias. 13.572. Muy amable. Aquí. Ahora, ¿cuál de las dos cargas tenemos que utilizar? ¿O cuál? Tenemos dos cargas. No podemos colocar las dos, sino que solo una de ellas. ¿Cuál utilizamos? ¿La más grande o la más pequeña? ¿Sí? La más grande, ¿no? La más grande. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una comprobación. Siempre es bueno hacer comprobaciones para corroborar. Comprobación. Que llegamos a que nuestra respuesta es correcta. ¿sí? Con P es igual a 13.57 kip. Veamos en el aluminio. ¿sí? 13.57 kip.
partido 1.25 era 1.257, ¿sí? ¿Cuánto nos da en el esfuerzo en el aluminio si colocamos 13.57 kip? ¿Cuánto nos da? Sabemos que en el acero va a dar menos de 18. Bien, pregúntale al acero. ¿Y qué pasaría si colocamos con la carga P de 12.57? Vamos a comprobar en el acero. Muy bien. Sus compañeros les dio 10.8, 10.797. Coloquemos 10.8. 10.8, entonces este 10.8 KSI es mayor que los 10 KSI que tenemos de límite, por lo tanto no cumple esta carga, no es ideal porque sobrepasa un esfuerzo en un material. Ahora comprobemos si utilizáramos 12.57. Y comprobaríamos en el acero, ¿sí? Ya vimos que con el aluminio da menos que 10. Ahora comprobemos con el acero. ¿Sí? A ver cuánto nos da. Muy bien, gracias. Nos da 16.67 KSI, que para el acero es menor que los 18 KSI que tenemos. Por lo tanto, esta fuerza sí cumple. Entonces, nuestra conclusión sería que, la carga a utilizar es P igual a 12.57 kip. ¿Por qué? Porque no sobrepasa ninguno de los esfuerzos en los dos materiales. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre este ejercicio? Solo dije cuáles eran las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales eran que el esfuerzo máximo en el aluminio es 10 KSI y el esfuerzo máximo en el acero es 18 KSI. Gracias, ingeniero. Bien. Entonces recuerda, solo una de las dos fuerzas utilizamos. Como podemos ver, el acero no está a su máximo esfuerzo, pero estamos debajo de él. Bien. Entonces, vamos a continuar el día martes con los demás ejercicios sobre esfuerzo cortante.